Hola, buenos días. Vamos a empezar el primer directo con Instagram de Hispania Romana. Saludamos a Cultural Fast. Saludamos a socios que se van, o conocidos, que se van apuntando. Y ahora, tan pronto como se conecte Vilamuseu, que será el encargado de moderar este directo con nosotros, pues comenzaremos el directo. Cosas del directo que decían, a ver, esperando un momentito, Vilamuseu se ha unido ya. Vamos a invitarlo. Esperando. Buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Se me ve? ¿Qué hay? ¿Qué tal? Aquí ¿Se me ve estamos. cortado o se me ve entero? Yo me veo un poco cortado. Sí, se te ve un poquitín cortado, sí. Vale, pues quito un momentito. Ahí está. Ahora se me ve bajito, ¿no? Ahora hay que cuadrar las alturas. Muy bien. Bueno, pues nada, paciencia a todo el mundo por el inicio del Festumalonis de este año, que la tecnología a veces no es fácil de manejar. No. Y nada, gracias a todos los que estáis ahí siguiendo un evento diferente. Bueno, cuando vimos que no podíamos hacerlo en real, pues nos planteamos enseguida el poder hacerlo de otra forma, ¿no? Y al fin y al cabo la finalidad de la recreación histórica es la divulgación del patrimonio, que es lo que vamos a hacer ahora a través de Instagram. Claro que sí. Bueno, pues gracias sobre todo por este Festumalonis, la 9ª edición, 9 años ya juntos, Hispania Romana y Vilamuseu. El segundo año que contamos con Alfas. Es ya un proyecto que empieza a englobar varios municipios de todo lo que es la comarca de la Marina Baixa, en la provincia de Alicante. Y bueno, pues queríamos abrir un poquito los directos, ¿no? Explicando qué es esto de la recreación histórica, qué conceptos tiene, qué es, y sobre todo, cómo no, invitar a la gente a que nos siga y a que se nos asocie. Por tanto, ¿qué es la recreación histórica? Pues a mí me gusta mucho una definición que nos dio un socio, que es abrir una ventana al pasado, abrir una ventana en la línea de tiempo y ver cómo era aquella época. Pero, claro, cuando decimos ver cómo era aquella época, lo que queremos hacer a través de la recreación es hacerlo lo más fiel posible, no como nosotros queremos que sea, sino cómo podemos saber que era. Es decir, tenemos relieves, tenemos mosaicos, tenemos pinturas, tenemos fuentes literarias, tenemos un montón de documentación que nos permite, sin ninguna duda, saber cómo era, dentro de lo posible, la vida de un romano, pero no solo de un romano, recreación histórica hay de Segunda Guerra Mundial, de Guerra Civil, de tercios, íberos, griegos, es decir, pudiendo investigar un poquito, podemos recrear cualquier etapa de la historia. A nosotros, o Hispania Romana, concretamente se centra en lo que es el periodo de las guerras cántabras, lo que es el Principado de Augusto, y afortunadamente tenemos una colección de documentación para poder abordar ese aspecto. En fuentes literarias tenemos Pompeya, que quizás se nos vaya un poquito lejos, pero podemos contrastarla con las fuentes. Y eso, bueno, pues te permite crear una asociación pues de cierta calidad para que luego en las recreaciones históricas esa calidad se vea. Decíamos que, por ejemplo, la recreación no es como nosotros queremos que sea. Vemos muchas veces, sobre todo Hollywood, que hace mucho daño, romanos con muñequeras. Pues a mí me gustaría, si alguien que nos está viendo, que nos mande una imagen de una estatua o de un mosaico donde aparezca un legionario con una muñequera, que no van a tener. Que nos mande una... Por tanto, eso es una de las cosas que nosotros llevamos, pues, bastante sencillo en lo que es la recreación. Bueno, se nos siguen añadiendo gente, se nos siguen sumando amigos, conocidos. Un saludo a todos. Y bueno, cómo no queríamos dejar pasar la oportunidad de agradecer tanto a la Vila, al Vilamuseu y al FAD
la Villa Romana del Albir y a sus corporaciones municipales la oportunidad que nos dan a la asociación de poder participar en el Festu. Luego, una vez que tenemos más o menos ya, hemos cerrado un poquito la definición de lo que es recrear, o lo que es una asociación de recreación histórica, sí que podríamos hablar un poco de qué es Hispania Romana. Hispania Romana es una asociación cultural de ámbito nacional que se dedica a lo que es la recreación histórica, y para poder recrear pues hace falta investigar, y un aspecto importante es luego poder transmitir o divulgar esos conocimientos que hemos estado haciendo. Somos una asociación cultural sin ánimo de lucro, de ámbito nacional. De hecho, pues en el programa hemos visto que tenemos socios de Alicante, de La Vila, de Asturias, de Cantabria, Toledo, Madrid. Tenemos socios repartidos por toda la geografía, tenemos socios incluso en las islas, en Canarias. Por tanto, somos una asociación abierta a cualquier persona que quiera sumarse y quiera disfrutar de la recreación con nosotros. No tiene que ser ni un historiador, ni un filólogo, nada, nada. Lo único que tiene que ser es que le guste el mundo romano y que quiera participar y pasárselo bien con nosotros. Para asociarse, pues si alguien está interesado, pues es muy sencillo, simplemente que se ponga en contacto con nosotros a través de Instagram, de Facebook, de Twitter, y que nos mande un mensaje, y a partir de ahí empezamos. Y bueno, por último también un poquito para hablar de lo que ha sido el Festum Alonis. Festum Alonis surgió, Antonio, como un sueño, ¿no? Hace ya 9 años. Sí, hace 9 años ya, el año que viene cumpliremos 10. Parece mentira, pero somos uno de los eventos de recreación histórica romana decanos, ¿no? En España ya, después de 9 años. Y yo creo que, igual que este año, una de las cosas que caracteriza a este evento es la innovación. Creo que hemos estado innovando desde el primer año. Hemos creado muchos módulos que se estrenaban aquí, porque es uno de los primeros eventos del calendario recreacionista de España, porque en invierno hace frío, no se recrea mucho, y entonces en primavera es cuando se empieza a recrear, ¿no? Y bueno, Festum Alonis siempre ha estado en abril. Y bueno, pues hemos desarrollado un montón de cuestiones juntos, ¿no? Y la verdad es que trabajar con Hispania Romana es fantástico, porque aparte de que realmente se hace arqueología experimental en muchas cosas, ellos también saben muchísimo. Y yo hay algunas cuestiones, yo soy arqueólogo especialista en romano, hay algunas cuestiones en las que no discuto con ellos porque saben más que yo. Cada socio y socia es especialista en determinadas materias. Por ejemplo, hay un médico en la asociación que, bueno, recrea la medicina romana y así, ¿no? El año pasado lo pudimos hacer en el Festum del año pasado. Sí, efectivamente. Y bueno, pues hemos recreado de todo. Hemos recreado un juicio, entre comillas, bueno, la presentación de un niño, ¿no? Como el equivalente bautizo de hoy. Una boda, hemos recreado un entierro, hemos recreado, yo creo que de todo, ¿no? La vida cotidiana, el ejército, los gladiadores. Tuvimos un ave un año y pudimos poner ahí a un contubernio, algo más de un contubernio entero. La verdad es que 9 años dan para muchos recuerdos, ¿no? Y incluso el Camí del Peix, cuando la marcha invernal, hace 4 años, ¿no? Sí. Hispania Romana hace muchas actividades a lo largo del calendario y algunas muy interesantes. Por ejemplo, la marcha invernal es que todos los años hace una marcha por un paisaje fantástico vestido de romano, ¿eh? Y en ese año que se estaba lanzando el Camí del Peix, que es un camino histórico que ya tiene 3.000 años, porque lo hemos excavado hace 2.700 años, a la salida de Villajoyosa, que conectaba la vila con Alcoy. Bueno, estábamos poniendo en valor ese camino y queríamos darle publicidad, y Hispania Romana pues vinieron de todas partes de España a recorrer una buena parte del camino, que nos hizo muchísimo frío, nos nevó, nos hizo mucho viento. Pero nevó en Alcoy por primera vez en 7 años cuando estuvimos. Entramos en Alcoy lloviendo y nevando. Granizando. Yo recuerdo entrar en Alcoy granizando y el sonido del granizo en los cascos de los legionarios y la gente en los puentes aplaudiéndonos. Y eso fue una grabada. Sí, la verdad que sí, aquello fue duro. Y bueno, yo ¿puedo contar una anécdota? Bueno. Una anécdota del inicio del primer Festum. Antes de que empezara el Festum,
el Festum Alonis lo empezamos porque un socio, un miembro de la asociación, que es de la Vila, nos propuso hacer este evento y entonces, bueno, nos pareció muy bien y empezamos a hacer una sesión de fotos para publicitar el primer evento, el Festum, ¿no? Y en esa sesión de fotos él se vistió de legionario romano, se vistió de época de César, de Augusto. Y se trajo el casco que utilizan, que utilizaban un poquito antes de eso. Es un casco que se llama Montefortino, porque se encuentra en un sitio de Italia que se llama Montefortino. Y se trajo un casco Montefortino y yo, por hacer la gracia, me lo puse, ¿no? Y me dijo, te lo has puesto al revés. Yo que soy arqueólogo, especialista en romano, me había puesto la visera para adelante, como la policía. Y la visera era para detrás, ¿no? No debería contar esto porque soy arqueólogo y quedó muy mal. Pero para que un poco quienes nos vean, pues que se den cuenta de que muchas veces todos estos detalles de la vida cotidiana que los recreadores están continuamente investigando, continuamente documentándose, como muy bien decías, muchas veces a los arqueólogos, a los historiadores se nos escapan porque no vamos tan al detalle en muchas cosas, no conocemos toda la cultura. Claro, una cosa es importante porque de César se ha hablado mucho, pero del vecino que podía tener César en la Suburra, de ese sabemos poco. Y eso es lo que a nosotros quizás nos pueda llamar más la atención, ¿no? Es que tampoco nosotros somos personas extraordinarias, no estamos en la tele todos los días. Tenemos nuestra función en la sociedad, evidentemente, pero no somos un presidente de gobierno o un general importante. Entonces, quizá lo bonito de la recreación es que nos permite hacer lo mismo que hacíamos nosotros hace 2000 años. Gente de calle, gente cotidiana, gente con su trabajo, que se vestían de una manera determinada, que actuaban de una manera determinada, que realizaban sus rituales de una manera determinada o que combatían de una manera determinada. Y eso es lo bonito de la recreación, poder ver cómo a lo largo de la historia las sociedades han ido un poco evolucionando en telas, en técnicas, en cualquier otra historia. Y eso la verdad es que es una cuestión gratificante. Yo soy filólogo, soy profesor de latín y griego en un instituto y una de las cosas que me ha servido la recreación es para entender un poco más la guerra de las Galias, que es lo que los chavales tienen que traducir en segundo de bachillerato, ¿no? Porque, claro, tú los ves ahí y dices, vale, pues muy bien, ¿no? Cualquier batalla, cualquier formación, pero cuando cuentas con el respaldo, por ejemplo, de Hispania Romana, o te puedes llevar un equipo de legionario a una clase de chavales de 17 y 18 años y les dices, mira, esto es lo que lleva un legionario más o menos de César, quitando el tamaño del escudo y estas cosas, ¿no? Y empiezas a ponerle equipo a los chavales, cuando terminas de vestir a uno dicen, ¿y aún tenían que ir corriendo a luchar? Pues sí, dice, pues, y eso es lo que les hace ver, por ejemplo, a ellos, y tendremos una conferencia, o sea, un directo sobre esto, ¿no? Sobre la recreación histórica en la educación, ¿no? Las posibles aplicaciones que nos lo dará nuestro socio de honor que tenemos este año, el proyecto Épiro. Y, pues, quieras o no, les acerca mucho lo que es entender un poco el mundo romano, que no solo es un texto, no solo es un texto para traducir en clase, sino que pueden tocar, experimentar e incluso muchas veces vestirse, que no disfrazarse, que los recreadores no nos disfrazamos, nos vestimos con la misma equipación o la misma ropa que puede tener o que podía tener un romano. A mí me ha pillado aquí el confinamiento, me bajé cuando cerraron el instituto, me bajé a Alicante, yo estaba este año en Chelva y tengo allí absolutamente todo el equipo de recreación, no me he podido poner la toga, me he tenido que poner la corbata para hacer de siglo XXI y es una lástima porque con eso sí que se puede enseñar, por ejemplo, un poquito más de lo que es recreación. Pero bueno, esta primera, eso ya se encargarán mis compañeros y los demás socios de Hispania Romana de enseñar un poquito lo que es equipos, materiales y todo. Nosotros queríamos hacer este primer directo pues para explicar lo que es la recreación, para recordar pues eso, anécdotas del Festum, indicar que ya va por 9 ediciones, que es un evento prácticamente ya consolidado en los calendarios de recreación a nivel nacional y eso evidentemente es fruto del esfuerzo de la Vila en los 2 últimos años también de Alfaz y queremos agradecer a ambas corporaciones municipales su labor, sobre todo en la defensa y difusión del patrimonio, porque ambas tienen excelentes playas, pero también tienen excelentes recursos culturales que gracias a iniciativas como estas se están poniendo en valor. Y la verdad es que siendo una asociación cultural, pues a nosotros nos encanta que haya ayuntamientos o municipios que se estén volcando en proteger y que cuenten con nosotros para este tipo de actividades culturales. Así que, ¿me permites, Antonio? Por la 9ª edición.
Salud por la 9ª edición. Y que sean muchas más. Sí, 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 sí. No, además, bueno, efectivamente, el hecho de que hemos, desde el año pasado, El año pasado está. lanzado el evento con Alfaz del Pi. Es interesante porque, bueno, muchas veces a la gente se le llena la boca de como arcalidad y de vamos a hacer cosas juntos y tal, pero en el fondo, a la hora de la verdad, cada pueblo hace la guerra por su cuenta, incluso con recelos y con envidias y con a ver quién, si pues, el otro ha hecho esto, yo voy a hacer más y así, ¿no? Esa es la verdad, esa es la verdad de todos los días, ¿no? Y el hecho de que realmente se junten dos ayuntamientos para colaborar con esta ganas de trabajar en equipo, porque Alfaz y la Vila siempre hemos trabajado mucho en equipo, siempre nos hemos ayudado mucho, es una cosa sincera, sabiendo que si estamos juntos y creamos un evento de dos ciudades, estamos creando una ruta entre un sitio y el otro, y estamos añadiendo muchísimo valor porque se juntan los dos equipos piensan, difunden. Entonces es cuando realmente el futuro del patrimonio va por las rutas, ¿eh? Y va por este tipo de los eventos un poco en red, ¿no? Así que creo que estamos predicando con el ejemplo, porque es una cosa que se dice mucho en patrimonio. Y tengo que agradecer a Carol, a Carolina, la técnica del Alfaz y buenísima amiga de todos nosotros, y a Manuel, el concejal del Alfaz también, pues siempre su disposición y es un trabajo en equipo fantástico porque pues yo hago el vídeo, pues yo hago el cartel, pues yo hago, o sea, hay como, funcionamos como si fuéramos un solo equipo, es una cosa bastante curiosa, ¿no? Cómo somos capaces de funcionar casi, casi como un equipo. Y, y bueno, no sé, la recreación histórica también es una cosa que a nosotros nos viene fantásticamente porque nos toca investigar con vosotros, ¿no? Y nos toca investigar piezas que tenemos en el museo y que algunas de ellas, pues, aprendemos muchísimo cuando las vemos cómo se utilizan, ¿no? Claro. Y ahí, desde luego, la arqueología experimental tiene un paso, vamos, importantísimo, ¿no? Para saber cómo funciona cualquier pieza que se encuentre, porque puedes saberlas más o menos cómo funcionan, pero yo, por ejemplo, en el campo de ropa, de vestimenta, por ejemplo, todo el mundo dice, la toga es difícil de poner. Pues no, cuando ya sabes, la toga no es difícil de poner, o no se puede correr con toga. Yo he corrido con toga. O sea, hay muchas veces que tenemos unas ideas preconcebidas que cuando lo experimentas y lo vives en primera persona, pues sí que se pueden hacer. Sí que puedes guardar una daga o un puñal en algún pliegue. Entonces son cosas que pensamos que no, quizá por algo, pues no sé, el imaginario colectivo, porque vemos siempre las estatuas tan rígidas que no somos capaces de imaginar a una estatua moviéndose. Pero sí que se puede. Hay un montón de cosas que se pueden hacer y sí, o escribir, por ejemplo, la primera vez que uno coge una tablilla de cera y un punzón, un estilo, ¿no? Y empieza a escribir, empieza a rayar la cera, a grabarla, es una sensación también que es muy interesante, que te hace entender un poquito más cómo sería o cómo fue ese mundo. La verdad es que sí. Sí. No, y gracias a Hispania Romana, nosotros ahora tenemos una exposición sobre indumentaria, vestido y adorno personal en la antigüedad. Y el vídeo de cómo se pone una toga lo ha hecho Hispania Romana, los socios de Hispania Romana, y hemos aprendido a ponerla gracias a ellos. Y a la gente que viene a la exposición le ponemos una toga, ¿no? Pero es que muchas veces en los museos lo que tenemos que evitar es el fetiche, ¿no? O sea, tenemos ahí una pieza y es importante porque es antigua. Y realmente esa pieza nos habla de cómo vive la gente. Y eso es lo que se hace en la recreación histórica, ver la historia viva, ¿no? Ver Sí, cómo en su contexto. A mí me llama mucho la atención, realmente estar dentro de Hispania Romana es una experiencia muy curiosa, muy interesante, porque me llama la atención como desde el primer festum, pues cerveza aquí no, chocolate no. no, Eh, las comidas que tengan que ver con lo que el zumo que no sea de piña. O sea, un poquito que llevan, de alguna manera se sumergen en la arqueología, en la historia romana, hasta el punto de llevar un estilo de vida en cosas también similar a muchos socios duermen en el propio campamento, dentro de las tiendas. y hombre, Eh, el día nómina que tenemos esta tarde, el directo, ¿no? Que todos tenemos en la asociación nombre romano y muchas veces no nos acordamos del nombre real, ¿no? Llamas a lo mejor a casa de un socio y pues a lo mejor te lo coge la mujer o el hijo o la hija y preguntas por el nombre romano.
y cuando se quedan así con el silencio al otro lado del teléfono, te quedas así también y dices, que no me acuerdo del nombre moderno, ¿no? Eso es verdad. Es verdad, esta tarde Rubens, yo tengo problemas para acordarme, que se llama Juan Antonio, lo estoy viendo aquí en el Marcus de X Rubens, que es secretario de la asociación y que vive en Madrid. Bueno, nos va a hablar del nombre personal en la Roma de Augusto, a las 5. Interesantísimo. Sí, sí, interesantísimo porque, bueno, un poco para ver cómo funcionaban los nombres en la antigua Roma. Todos tenemos nombre porque yo estoy en la asociación también, yo soy socio porque yo soy docente de estas cosas, doy clase de recreación histórica en universidades y tal, y de alguna manera quería estar dentro, vivirlo desde dentro, ¿no? Y bueno, pues es curioso que hay socios, como tú dices, que sé cuál es el nombre romano, pero no me preguntes cuál es el nombre real, porque es que además tampoco nos importa mucho. No, no. Es que cuando uno se pone allí, se traslada. Es como decíamos al principio, ¿no? Es abrir esa ventana y te asomas, y si eres recreador no te asomas, te caes dentro de ese pasado. Y empiezas un poco a cambiar la mentalidad, pues eso, a no querer pues comer tomate o que el zumo tenga que ser de granada, por ejemplo, y no que tenga que ser de piña, como decías, las frutas también. Entonces, lo llevamos un poco ahí metido, ¿no? No es que seamos talibanes en ese sentido, ¿no? Porque un café, sin café por la mañana a lo mejor no se vive. Y queda un poco de contraste, ¿no? Tomarse un café con túnica, pero sí que es verdad que en la medida de lo posible se trata de evitar cuando estamos en recreaciones. Sí. Y la verdad es que sí, gracias a esto hemos conseguido, hemos hecho muchos módulos porque es el primer evento público que tiene la asociación con vosotros. La marcha invernal que comentabas, este año tuvimos suerte, la hicimos una semana antes justo de que se decretase el estado de alarma y pudimos recorrer parte del acueducto de Peña Cortada, ahí en Chelva. El año pasado estuvimos recorriendo el magnífico puente de Alcántara, con lo cual también tratamos un poquito de poner en valor el patrimonio romano que tenemos por todo nuestro territorio. Por eso es muy de agradecer, por ejemplo, que vosotros, Alfaz, nos abráis las puertas de la villa romana del Albí o que nos permitáis estar pues, en la torre de San Josep para poder sentir también nosotros un poco el entorno, ¿no? Lo que es la vivencia. Queda feo ver un romano por mitad de la avenida, pero no queda tan feo cuando estás dentro de un yacimiento. Y eso es lo que... La verdad es que recrear, por ejemplo, hacer gladiatura en el anfiteatro romano de Itálica, eso fue... como hacéis vosotros, o acampar en medio de Itálica o de no sé, de todos los sitios donde habéis ido, que son unos cuantos, ¿no? Donde habéis hecho eventos de grandes ciudades romanas, de yacimientos más pequeños, un poco con la idea de poner en valor, de divulgar esos sitios arqueológicos. Porque hace unos años, cuando empezó el Festum, yo recuerdo de hablar con algunos colegas de algunos museos que tenían recelos, ¿no? Y decían que esto era banalizar el patrimonio, que era, bueno, pues... Y pocos años después, como mucha gente ha empezado a hacerlo, esos colegas se han caído del burro y se han dado cuenta de que no era banalizar el patrimonio, sino divulgarlo de otra manera. Y depende también del evento y de la asociación. Unos tienen más rigor que otros. Pero Hispania Romana es una asociación con un nivel de autoexigencia muy alto, con un rigor muy alto en lo que hace, un nivel de preparación muy alto. Y entonces lo que estamos haciendo realmente es divulgar el patrimonio que tenemos y la historia romana. Y hoy en día es uno de los medios más importantes de divulgación de la arqueología que existe. Hoy ya nadie duda que la recreación histórica es importante y nos alegramos de haber contribuido un poquito a que la gente por aquí del entorno también se convenciera, ¿no? Pues sí, de hecho, bueno, el hecho de que se hayan sumado ya un municipio es un rasgo, ¿no? De esto, de que se va tomando un poquito más en consideración la importancia de la recreación como modo de divulgar o como modo de preservar. Sí, sí. Y bueno, aparte de eso, has comentado que también la asociación hace eventos internos, ¿no? Hace eventos internos, como por ejemplo lo que comentábamos de la marcha invernal, que todos los años elegimos un sitio distinto del territorio para recorrerlo. También tenemos eventos internos. Una parte, por ejemplo, todos los años se intenta hacer, ¿no?, un castra para que la parte o los socios que les gusta más recrear la parte militar puedan repasar un poco las órdenes, formaciones
tenemos un evento también, el proyecto Domus, para ensayar un poco los módulos, ajustarlos pues a los recursos de los que disponemos, que todo el mundo sea capaz, con ese proyecto Domus, que todo el mundo sea capaz de poder explicar todos los módulos, que no sea, pues yo me encargo de explicar tal cosa, yo me encargo de explicar tal otra, porque uno de los objetivos de la asociación es precisamente que todos los socios sean capaces de desempeñar cualquier función. Por tanto, si solamente hay 2 socios en una asociación, por ejemplo, ¿no?, que sepan poner una toga, pues por ahí no, porque en el momento en que hay un evento en el que no vayan esos socios no se puede poner una toga y estamos privando al evento de algo tan elemental como es el traje nacional romano o cómo desenvainar una espada. Entonces necesitamos o queremos, uno de los objetivos de la asociación es que todos los socios conozcan los módulos y eso se logra a través, evidentemente, de eventos privados donde podemos ensayar sin público. También nos permite ver qué errores podemos cometer, porque claro, cuando tú estás haciendo una recreación, estás participando de un módulo de la recreación, no eres consciente de lo que la gente está viendo porque están al otro lado de esa ventana. Entonces hay veces pues que no sabes qué amplitud te puede dar la túnica al mover la manga o la toga, no sabes hasta qué altura la túnica se queda corta o se queda larga. Entonces hay cosas que debemos ensayar sin público. Y entonces para eso tenemos los eventos. Como somos una asociación con socios repartidos por todo el territorio, no podemos dejarlo todo para el día de. Si tenemos un evento este sábado, no podemos llegar el viernes todos como llegamos, montamos el campamento y nos ponemos a ensayar. Debemos ya haberlo hecho antes. Y eso es un evento interno. Hacemos eventos de redacción donde tratamos de, con las últimas aportaciones encontradas en yacimientos arqueológicos, en algún texto que cualquier socio se haya leído, oye, pues podemos introducir esto porque según Ovidio ahora llevamos tal. O según Virgilio, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo me leí la Eneida, me di cuenta, que lo dice Virgilio, es un autor de nuestra época, de la época que recreamos, que los tirones, los soldados novatos, no llevan emblema en el escudo, no lo llevan pintado. Y entonces, claro, pues a partir de ahí, tú coges el texto, coges la fuente, la importancia de la fuente que decíamos, y con esa cita de un autor, además, de nuestra época, como es Virgilio, puedes dejar un escudo en la asociación sin pintar y cuando venga un socio nuevo, como novato, como tirón que es, decirle, toma, este es el escudo que llevaban los novatos, porque lo llevan sin marcar, que lo dice Virgilio. Entonces, son pequeñas cosas que, claro, necesitamos juntarnos pues, en una casa rural, en una pensión, cualquier sitio que podamos encontrar. Generalmente vamos a casas rurales, que paga la asociación, porque claro, para eso tenemos unas cuotas que luego, al ser sin ánimo de lucro, todo lo que la asociación gana repercute en beneficio de la asociación. Y nos juntamos y desarrollamos pues ese tipo de ideas, ese tipo de cambios, siempre documentados, no porque uno quiera, sino siempre documentados, a introducir en las actividades que realizamos. Y luego están los eventos públicos, como el Festum, como Itálica, Carranque, Lucentum, los Asturias y Romanos, que sin ser propiamente un evento de recreación histórica, sí que nos han llamado para enseñarles cómo se debe hacer. Quieren la actual, bueno, la asociación o el equipo directivo actual de la asociación querían eliminar un poco errores a la hora de vestimenta y nos llevan invitando 3 años para que vayamos como modelo para que el resto, y la verdad es que en los últimos, llevamos yendo 3 o 4 años y ha habido un cambio muy bueno en cuanto a calidad en telas, en tejidos, en ropa de Asturias y Romanos. Que eso también forma parte de nuestra faceta divulgativa. O sea, yo puedo divulgar en un aula si me llevo, pues como decíamos antes, un equipo, puedo divulgar en un evento de recreación, pero también puedo divulgar y puedo enseñar a otro tipo de asociaciones, a otro tipo de instituciones, cómo es o cómo se puede mejorar. Evidentemente son 2 campos distintos, uno son las fiestas de Astorga y otro es un evento de recreación, pero si tenemos que enseñar, si uno de los pilares de la asociación es la divulgación, tenemos que divulgar en cualquier ámbito, no solamente en un ámbito académico, también podemos divulgar en un ámbito lúdico. Sí, de hecho vamos regularmente a escuelas, muchísimas veces, a hablar de la cultura romana, o sea que también se hace una labor didáctica
Aquí tenemos algunos comentarios, por ejemplo, de Legiones Rede diciendo que lo de decir que la recreación es banalizar es un planteamiento miope. También Cultural Alfaz insiste en lo mismo, que es un evento experiencial, divertido. Y bueno, pues también Felipe nos dice que es una asociación ejemplar, bueno, en portugués nos lo dice, con la que ya tuve el gusto de estar. Y Claro, es bueno, que sí que, ¿eh? el año pasado, Hay una... digo que el año pasado, como estuvimos en el puente de Alcántara, en Extremadura, que está muy cerquita de Portugal, nos escribió la asociación Guildas Auras de allí de Portugal para ver si se podían sumar. Y vinieron 3 socios y nos acompañaron en nuestra marcha invernal de 2019, recorriendo el puente de Alcántara. Sí, 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 Un pues uno de saludo. estos socios está aquí, así que un saludo. Y bueno, yo también quería decir 2 cositas porque ya yo creo que tendríamos que ir acabando, nos quedan 5 Sí. minutos. Una de ellas, que yo creo que Hispania Romana, una de las cosas que más nos gusta al FAS, a Carolina y a mí y a nosotros en Vilamuseu, a todo nuestro equipo y al equipo de Carolina, es que Hispania Romana trata mucho la parte civil. Es frecuente en asociaciones de recreación histórica romana que se trate demasiado desproporcionadamente la cuestión militar, incluso que haya solo hombres en algunas asociaciones o la inmensa mayoría lo sean y solo traten la parte militar. Entonces, Hispania Romana precisamente trata mucho la parte civil, todos los aspectos de la parte civil. Todos los años inventamos módulos nuevos que tienen que ver con la parte civil, ¿no? Y eso es muy interesante porque el ejército fue importantísimo a la hora de la romanización y era el músculo de Roma, y Roma fue lo que fue gracias a su ejército. Pero nosotros somos cultura romana, nuestra cultura viene de la cultura romana. Y lo que hace Hispania Romana y lo que hacemos en Festum Malonis es que la gente se dé cuenta de por qué somos como somos. Y luego hay otro, lo que comentabas de las reuniones que hacemos para, yo he asistido a alguna, para hacer manuales, etcétera. Pues, por ejemplo, tenemos un manual de latín básico. Nosotros nos llamamos por el nombre latino, pero también utilizamos órdenes latinas, como decía Rubén, ¿no? Entonces, para llamarle a las cosas correctamente y no en latín macarrónico, pues hemos hecho un manualito de latín, porque, por ejemplo, los latinos no decían las cosas igual cuando No. las mencionaban que cuando llamabas a una persona. Cuando la llamabas, cuando se dice Kelsus, ¿no? Pero cuando la llamas dices Kelse, ¿no? O sea, bueno, que esas cosas los socios las saben, ¿eh? O sea, saben ese tipo de cuestiones, de manera que intentan utilizar el latín, pues, que esté bien, ¿no? Digamos, darle calidad a lo que hacen, ¿no? Y Lidia y Furious mañana, creo, por la tarde, si no me equivoco, nos van a hablar también un poquito de, ellos son jóvenes dentro de la asociación, de cómo se vive desde dentro todo el tema de, pues cómo se monta, se desmonta, qué hacemos todos, cuando llega la gente con los equipos, qué pasa, qué pasa por la noche, el día que montamos y al día siguiente, en fin, todas las cosas que pasan un poquito dentro en Claro, la tramoya, ¿no? sí, porque además es importante recordar, ¿no?, lo que hemos comentado, que somos una asociación abierta a todos. Tenemos parte masculina, o sea, tenemos socios, tenemos socias, tenemos socios jóvenes, hay incluso... Entonces, vamos, que estamos abiertos a cualquier tipo de persona que quiera participar con nosotros. No, muchas veces nos preguntan por redes sociales, pero ¿sois una asociación? ¿Sois una empresa? ¿Puedo formar parte? ¿Estáis cerrados? No, nosotros no somos una empresa, somos una asociación cultural sin ánimo de lucro. No somos un grupo cerrado, cualquier persona se puede asociar. Y no tenemos que ser, como hemos comentado, expertos, simplemente tenemos que querer formar parte de una asociación y que nos una pues un interés común que puede ser el gusto o la pasión por el mundo romano. Pero estamos abiertos a recibir a socios de cualquier edad, de cualquier sexo, cualquier cosa. Estamos abiertos a todos, porque cuanta más gente, más puntos de vista. En la vila, de hecho, y en otros sitios tenemos niños dentro de la asociación y niñas, ¿no? Algunos Aquí tenemos a Saltator y a Ludia, si no me equivoco, se llama, y su mamá, que Dextra, se han hecho una Dextra. muñeca romana. Un saludo, que estarán por ahí viéndonos. Se han hecho una muñeca romana el año pasado, como se la hacían los romanos, siguiendo los que han aparecido en tumbas en Egipto romanas. Se han hecho, bueno,
caballitos de hay tiro se han hecho sí, también. sí, sí. Y también comentan Cultural Alfa y es importante que cada vez es más importante la presencia de mujeres recreadoras, ¿no? Y en España romana, pues cada vez tienen un mayor protagonismo, ha subido mucho el número de mujeres, ¿no? Claro, Y bueno, pues eso es una cuestión importantísima y nos ayuda mucho la recreación histórica, porque en los museos estamos acostumbrados de toda la vida, cuando hablamos de Roma, a hablar de un romano adulto, rico, guapo y libre. Entonces, ese ¿no? era el estándar de romano, lo demás como si no existiera, ¿no? Claro, pero es Entonces, que vamos a hablar de... la ¿eh? sociedad romana no era así. La sociedad romana había mujeres, había esclavas, había esclavos, había niños, había niñas, había de todo. Y eso es lo que nosotros como asociación, que trata de reflejar fielmente la vida cotidiana, es lo que buscamos y lo que pretendemos. Entonces, tenemos que tener esclavas, tenemos que tener dominas, tenemos que tener esclavos, tenemos que tener escuelas, tenemos que tener niñas, niños, todo. Alguna vez me toca ponerme de esclavo y me lo paso mejor que cuando voy de senador, las cosas como sean. Sí, sí. Sí, 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 no. Y luego todos esos módulos de juegos y juguetes, ¿no? De hecho, deberíamos de ir acabando, pero yo creo que Sí, podríamos presentar un poco el programa de hoy y mañana, por ejemplo. ¿Cómo lo ves? vale. Pues esta tarde tenemos a Marcus Decius Rubens, que nos va a hablar del nombre propio en la época de Augusto, lo que hemos comentado antes del Trianómina. Mañana por la mañana está... ¿Quién está, Antonio, mañana? Gaius Caecilius Urionensis, Francis, de de escritura, Barcelona y Huelva, ¿eh? Que nos va a hablar de la escritura romana. de la escritura romana. Y por la tarde está Livia y Furius, ¿no? Hablando Por de... la tarde, Livia y Furius, que nos hablarán de experiencias de los más jóvenes en la recreación. Una cosa que intentaremos hacer en los moderadores de las sesiones estas, tanto de Vilemuseu como de Cultural Alfás, será, al hilo de lo que vais contando los recreadores, enseñaros o hablaros de piezas o de monumentos que nosotros tenemos que tienen que ver con eso. Pues con la escritura, con el nombre personal, con los banquetes, con el agua, con todo este tipo de cuestiones, para que también quienes nos vean pues conozcan un poquito el patrimonio que tenemos aquí, que es importante porque Alon, Villajoyosa, fue ciudad romana y tenemos un entorno con una villa tardía importantísima como es la Villa del Albir y otros muchos yacimientos. Es que es una zona rica, no solo en playa, sino también en patrimonio. Y hay que potenciarlo un poquillo. Muy bien, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Yo he intentado ir leyendo aquí un poquito lo que ponían los comentarios. ¿Mm? Si la gente está interesada en la Asociación Rubán, ¿qué tiene que hacer? Pues puede mandarnos un mensaje por Instagram, un mensaje por Twitter, un mensaje por Facebook. La página web es que está en proceso de reforma, entonces no, a veces llega, a ¿A qué, veces no llega. a qué correo? Correo muy largo, es secretaría Hispania Romana, Secretaría @gmail.com. romana, arroba Gmail.com. gmail.com. Vale, pues ese es el Pero, correo para ponerse. pero puede contactarnos por Instagram, por Twitter, por Facebook, siempre bajo Hispania Eso es. Romana, y ahí les contestaremos en la menor brevedad posible. Bueno, Muy en la bien, mayor brevedad. pues yo creo que ya vamos despidiendo, ¿no? Sí, Y bueno, pues animando a esta tarde a una conferencia interesantísima de Rubens, de Marcus Decius Rubens, sobre el que viene desde Madrid, desde en Madrid. Complutum. Nos va a hablar del nombre personal, de cómo se llamaban los romanos y romanas, qué nombres se ponían. Porque claro, nosotros, los recreadores de Hispania Romana, cuando elegimos el nombre, no podemos elegir cualquier nombre. No. O sea, si eres libre, si eres esclavo, si eres de según qué familia, no puedes usar tales nombres o tales otros. Eso ya lo explicará esta tarde el compañero. Pero sí, Las mujeres, los niños, cómo se llama la gente, ¿no? Así que si estáis interesados en saber cómo se llamaban los romanos y qué se parece a cómo nos llamamos nosotros, los romanos y romanas, pues esta tarde a las 5. ahí a las 5. Muy bien. Bueno, Bueno, pues pues feliz festu. muchas gracias a todo el mundo. Hay que grabar. Hasta luego. Feliz festo, adiós. Hay que grabarlo, ¿no? Somos nosotros, hay que grabar.